Hare Krishna. Hare Krishna, ¿cómo estás, Prabhu? Hare Krishna, ayudas acá. Hare Krishna, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, acá me ves apiadito. Uf, Ya está complicado, ¿eh? está intenso, sí, sí. ¿Cómo estás, Prabhu? Muy bien, con mucho frío, pero muy bien. Bueno, Estamos acá en Mar del Plata, estamos en las vísperas de una gran visita. Este fin de semana viene a la ciudad Su Santidad Dhanvantari Swami, un gurú de nuestra institución, que es de Brasil. Ahora está en Córdoba porque está dando un curso, él tiene un instituto que recientemente inauguró una sede en Córdoba. Y por misericordia de Krishna, este fin de semana nos viene a visitar. Así que no nos ya, podemos quejar. qué bueno, Prabhu, qué bueno. Bueno, quizás vamos, quizás no. Tenemos muchas ganas, estamos tratando Nos de esperamos. acomodar la agenda, pero sí, para las personas que están cerca de Mar del Plata o en Mar del Plata, aprovechar rápido esta posibilidad de estar con un devoto con tanta experiencia, con tanta realización. Dambantari Swami está dirigiendo en Córdoba un seminario de formación de Bhakti Yastri que es muy bueno, un nivel académico muy bueno, así que Sí, sí. es un lujo que lo reciban y es un lujo para los que pueden estar y escuchar a un maestro espiritual. Sí, señor, hay que aprovecharlo. Así que estamos ahí, con las vísperas de los preparativos. Bueno, me alegro. Acá se estaban sumando Prabhu Adi, después estaba, Muy bien. eh, bueno, hay varias personas, Federico, Nadia, un montón, Marcelo, Agus. Hoy estamos con muchas visitas, Prabhu. Muy bien, saludos a todos. Bu- Bueno, vamos a bueno, tenía muchas ganas de encontrarnos, la verdad, porque es un tema que estamos tratando, muy interesante, muy importante y eh, muy que me entusiasma mucho porque estamos en el Chatur Shloki, ¿sí? Sí, señor. Chatur es cuatro, Shloki son versos y significan los cuatro versos llaves de la Bhagavad Gita, los cuatro versos podemos decir, no sé si más importante, pero sí que resumen, digamos, o sintetizan o condensan lo más importante que hay que saber de Bhagavad Gita. Así lo explicó nuestro maestro Srila Prabhupada. En el episodio anterior ya abordamos el primer verso Ujú. y bueno, ahora vamos a este segundo verso que también tenemos mucho para charlar hoy. Así es. Todos estos versos les voy aclarando a las personas por si quieren después leerlos en sus casas o verlos en algún otro formato. Están en el capítulo número 10 del Bhagavad Gita. ¿Sí? Todos pertenecen al capítulo número 10. Es el texto 8, 9, 10 y 11 del 10º capítulo del Bhagavad Gita. Y como decía Harikirtan Prabhu, la semana pasada habíamos iniciado esta nueva serie, la cuarta para Liga de Devotos. Hoy estamos en nuestro episodio número 26. La semana pasada leímos el 10.8 y el día de hoy vamos a leer el 10.9. Así que Harikirtan acá lo tengo. Si querés lo puedo leer y después lo charlamos. ¿Te Bueno, parece? y nos largamos al podcast. Perfecto. Larguémonos entonces, vamos a leer la traducción del texto 10.9 del Bhagavad Gita. Aclaramos también que nosotros siempre trabajamos con la edición tal como es de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, porque también tiene comentarios y significados que quizás puedan aportar a lo que estemos charlando el día de hoy. Así que Bhagavad Gita 10.9 dice lo siguiente. Una vez más, este es Krishna quien está hablando, o sea, Dios, en el contexto del Bhagavad Gita, y dice, los pensamientos de mis devotos puros moran en mí,
sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Lo leo de vuelta muy rápidamente. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Este es el Bhagavad Gita 10.9. Bueno, hermoso, hermoso Muy bueno, verso. Estaba, increíble. mientras lo leía, pensaba que por lo menos la última parte la cumplimos. Por lo menos Sí, sí, la sí. última parte la cumplimos. Que Algo estamos haciendo, algo estamos haciendo. nos divertimos hablando de Krishna, eso sin duda. Claro, Es un verso hermoso, es interesante. También yo pensaba, ¿no? Bueno, la seguidilla de versos. El verso anterior, resumiéndolo, digamos, lo que dice es, bueno, quien conoce a quién es Krishna, ¿no? Quien conoce a Dios, se enamora de Dios y no queda otra que adorarlo y servirlo, no queda otra claro, porque uno no puede escapar de ese amor, ¿sí? Porque conoces a la persona más hermosa, a la persona más gentil, a la persona más buena, a la persona más... y te enamorás, ¿no? Querés estar con esa persona, no hay, o sea, es muy raro conocer una persona así y decir, no, no, yo no, no, no no me me sentí interesa, no me atraído, interesa. no me interesa. Entonces, cuando uno conoce a una persona así, que es la persona suprema, Dios, eh, el síntoma de conocer a Dios es querer estar con Dios, ¿no? Y querer hacer Claro, algo para complacer a Dios. Eh, entonces ahí me da la sensación, ¿no? De que justamente pasamos a este otro verso, ¿no? Bueno, conozco a la persona suprema, ¿no? A Dios, que el verso anterior decía que es la fuente de todo, que todo emana de Él, ¿sí? Que es una persona, habíamos también descubierto en las palabras del verso. Eh, y entonces, instantáneamente uno se vuelve lo que nosotros llamamos un devoto, una devota, ¿no? Pero en realidad es un alma amante de Dios, ¿no? claro, Entonces, ese alma, ¿no? Se describe acá con detalle las actividades que va a realizar. Eh, Porque también otra cosa que yo reflexionaba hoy meditando en estos versos es que no alcanza con conocer a Dios, ¿no? El primer verso dice, claro, bueno, quien me conoce se enamora de mí y realiza actividades para estar conmigo. Tenemos que hacer algo, digamos, ¿no? Con el conocimiento simplemente no basta. Uno puede conocer a Dios, puede leer Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, puede escuchar a un maestro espiritual como el que van a recibir en Mar de Plata, y puede escuchar el podcast, y nada, quedarse disfrutando de escuchar. Eso ya es positivo, no digo que sí, no, sí, eso ya ojalá todos estuvieran escuchando sobre Krishna, pero evidentemente hay que dar un paso, otro paso, que es actuar en consecuencia a ese conocimiento. Y este verso a mí me gustó mucho porque yo lo dividí en cuatro, como cuatro partes, ¿no? Primero, Krishna dice Mat-chita, ¿no? Mat-chita, que es pensar en Krishna, ¿no? Después vamos a ir sí. desarrollando, ¿no? Pero Ujú. después, Mat-gata prana, ¿no? Prana es la vida, ¿no? Entonces dice, bueno, dedicar la vida, dedicar nuestras acciones. Entonces, primero pensar en Krishna, después actuar para Krishna. Eh, Después dice conversar acerca de mí, katayantah, hablando, ¿no? Entonces, palabras, pensamientos, acciones, palabras, ¿sí? Y la cuarta parte es, bueno, quien piensa, habla y hace para Krishna, naturalmente se rodea con otras personas que hacen lo mismo y está feliz, ¿no? Como Claro. decía Chandramukha Swami, cambiando figuritas trascendentales, ¿no? Entre los devotos ahí jugando y divirtiéndose, como Claro. hacemos en el podcast, de hablar y compartir esta información. Así que bueno, para arrancar,
había estado un poquito meditando en esas cosas. Bueno, muy bueno, Prabhu, la verdad que muy bueno, y quiero ahí retomar un poco esto que dijiste vos de lo de la filosofía y después la acción en base a la filosofía, porque eso es muy importante, y lo hemos hablado alguna vez aquí en el podcast, esta idea de que el Bhakti Yoga es un tipo de filosofía muy especial, porque es una filosofía aplicable, ¿sí? De aplicación. Y esto también está en nuestras escrituras, esta idea de Jnana y Vijnana, que son como los dos momentos de acción, uno más pasivo, otro un poco más activo. Vijnana es conocimiento, perdón, Jnana es Ya. conocimiento. Entonces, es esto de escuchar, de leer, de conversar, averiguar, saber de qué se trata, eso es Jnana, ¿no? Y uno va acumulando de distintos niveles o distintos tipos de conocimiento y va profundizando en alguna cosa. En el caso nuestro, por ejemplo, en la vida espiritual. Entonces uno lee los libros de Srila Prabhupada, conversa con los devotos, escucha una clase, esto que decías vos, aprovecha cuando está un maestro espiritual, escucha, agarra un podcast, un video de YouTube, y va acumulando jnana, va acumulando conocimiento. Pero también, como decís vos, Hari Kirtan, eso puede terminar ahí. Entonces puedo escuchar una conversación o puedo escuchar una clase durante 45 minutos, todo lo que dijeron es espectacular, me encanta, me hizo súper bien, pero después apagué la compu o me fui del salón o apagué el celu y de repente la vida gris otra vez, todos los problemas que tenía vuelven a aparecer, ¿no? Es como que esa charla o ese encuentro fue una especie de oasis en el medio de un caos que tengo en mi vida. Me sirvió para estar durante un ratito bien, pero ahora de repente se impuso otra vez la realidad y otra vez los problemas. Ahí es donde viene la segunda parte, que ahí es donde realmente el Bhakti Yoga entra en efecto, porque nosotros tenemos, como decía, una filosofía aplicada. Nosotros escuchamos, leemos, conversamos, acumulamos información, jnana, pero para pasar a una segunda etapa, que se llama vijnana, que a veces se traduce como experiencia, ¿no? Uno tiene que hacer su experiencia, uno tiene que poner ese conocimiento en acción. Y ahí es donde el conocimiento se transforma en sabiduría, porque una cosa es acumular información, que eso lo hacen las computadoras, lo hace el celular. El celular, ¿cuántos teléfonos de memoria se sabe el celular y cuántos teléfonos de memoria no sabemos nosotros? Nos gana el celular, es obvio que nos gana el celular. Entonces, acumular información lo hace hasta un dispositivo, una máquina. El objetivo de la vida espiritual no es acumular información, sino que el objetivo de la vida espiritual es poner en práctica un conocimiento, y cuando uno pone en práctica ese conocimiento, adquiere una experiencia que da sabiduría, ¿sí? Y no es lo mismo conocimiento que sabiduría. El conocimiento es muy bueno, es lo que decías vos, Hari Kirtan, si las personas se enganchan con una clase, si van a un programa, si cantan un mantra, todo eso está buenísimo. Y eso es muy válido, ¿sí? Ese conocimiento es muy válido. Pero más aún es la sabiduría, ¿sí? La sabiduría va a dar profundidad, va a dar madurez, va a dar intimidad, o sea, la sabiduría lleva el conocimiento a un nivel superior. Y eso es vijnana, y ese vijnana es la puesta en práctica del conocimiento. Entonces tenemos que hacer algo al respecto de lo que estamos escuchando, hacer algo respecto a lo que estamos leyendo, hacer algo respecto a estas personas con las cuales me estoy reuniendo, ¿no? Si ellos son vegetarianos, ¿por qué yo no soy vegetariano? Si ellos cantan mantras, ¿por qué no cantar mantras? ¿No? Si ellos leen cierto libro, ¿por qué no empezar yo a leer cierto libro? ¿No? Poner en práctica toda esa información que estamos adquiriendo, y eso es el Bhakti Yoga, porque el Bhakti Yoga es justamente eso, es una filosofía, pero es una filosofía de aplicación, es una filosofía que después me da herramientas para resolver situaciones de la vida cotidiana. Buenísimo. Es así, Prabhu, es fundamental esa puesta en práctica. Eh, de hecho, se remarca muchas veces en Bhagavad Gita, se habla muchas veces de esto porque básicamente somos bhaktas, ¿no? Y Prabhupada bien definía el bhakti como una acción, ¿no? Amorosa, un servicio devocional, ¿no? Entonces es clave eso. Eh, es interesante que justamente, ¿no? Esa persona
del verso anterior, del 18, como vos lo decías, ese conocimiento la ilumina, ¿no? De hecho, Krishna usa la palabra Buda, ¿no? Esa Sí, persona se ilumina porque conoce a Dios, ¿no? Y acá se está hablando en el verso 19 de cómo hace, qué hace ahora la persona que es un sabio, una sabia, una persona iluminada. Bueno, ¿qué hace? ¿No? Y es interesante también, ¿no? Porque yo, al dividirlo en estas cuatro partes, que me parece que las tres principales da para arrancar con esas tres primeras partes, que es pensar, dedicar la vida a hacer, pensar, actuar y hablar, ¿no? Acerca de pensamiento, palabra y acción, acerca de Krishna, ¿no? Eh, es interesante porque este primero Mat Chita, ¿no? Esta primera parte que es pensar en Krishna, también cuando empezamos a profundizar en eso, no es solo pensar, porque si no caeríamos otra vez en lo mismo que acabas vos de claro. explicar con mucha experticia, ¿no? Solo pensar en Krishna es, bueno, me siento y pienso en Krishna. Y bueno, ya estar en ese punto yo diría que es muy positivo, ¿no? Sentarte a pensar en Krishna en vez de sentarte a pensar en las En cosas cualquier otra cosa. en cualquier otra cosa, para no entrar en Sí, sí, detalles, ya es un avance tremendo. Pero sigue sin ser bhakti en un sentido, porque el bhakti es una claro. acción. El bhakti no es solo pensar, es pensar cómo puedo servir a Krishna, pensar cómo puedo agradar a Krishna, pensar cómo puedo agradar a los devotos de Krishna, ¿no? Entonces me parecía interesante, ¿no? Porque este pensar, este machita, tiene que ver con los procesos del bhakti que nosotros vimos, ¿no? Con Smaranam. Sí. Más que Ujú. pensar es una meditación, y más que una meditación, incluso una meditación activa, ¿no? Entonces, lo relacionaba con el tercer proceso que hablamos en la serie anterior sobre los 9 procesos del Bhakti, esta idea de, bueno, ok, entonces ese sabio, esa persona sabia que descubre quién es Dios, que se ilumina, entonces empieza a pensar en Dios de una forma positiva, ¿sí? Porque también se puede pensar en Dios de una forma neutra, ¿sí? Claro. Como decíamos recién, bueno, pienso en Dios, ¿sí? Pienso en Ujú. Krishna, recuerdo los pasatiempos, puedo pensar incluso de manera negativa, como tenemos Claro. la historia en Srimad Bhagavatam de Kamsa, así, personas que estaban obsesionadas pensando todo el día en Krishna, pero no de la mejor manera, no de una manera negativa. Tal Ahora, el cual. devoto, este Buda, este iluminado, piensa de una manera activa, de una manera positiva, de una manera favorable, como dice Rupa Goswami, ¿no? Que el Bhakti es favorable, uno tiene que hacer algo en el sentido de poder agradar a Krishna, ¿no? Entonces, este primer punto que es, bueno, la mente puesta en Krishna, ¿sí? Que mente y Ujú. corazón sabemos que lo podemos usar como de manera, de hecho, Machita, que habla de mente, Prabhupada traduce mente, pensamientos, Machita es conciencia también, Chit, Claro. ¿sí? Cheat. Es interesante porque no es solo la mente como elemento cognitivo, sino es la conciencia, es decir, tener mi conciencia fija en Dios. Y no podés Tal tener tu cual. conciencia fija en Dios de una manera pasiva, porque instantáneamente, como decíamos antes, si vos estás enamorado de una persona, instantáneamente querés hacer algo para esa persona o por esa persona, ¿sí? Entonces, ese primer punto me parecía así súper interesante, esto de los pensamientos puestos en Dios, ¿no? Sí, Prabhu, la verdad que es súper, súper interesante. Y también me gustó esta subdivisión que hiciste de la mente, las palabras, las acciones, porque en realidad eso es Atman y Vedanam, que también tiene que ver con nuestra serie anterior, tiene que ver con la culminación del proceso del Bhakti, esto de entregarse justamente en acción, en pensamiento y en palabra, que es lo que hace la persona cuando toma sañás. En la cultura de los Vedas hay una instancia en la vida donde las personas adoptan un estilo que se llama sañás, que se traduce como renuncia. Y tiene que ver con la renuncia a lo material y la aceptación plena de lo espiritual. Y aceptan estar el resto de su vida
en mente, en palabra y en acción, dedicados a Dios. Y eso es justo lo que está solicitando Krishna en este verso. Como explicaba Hari Kirtan, lo que Dios está pidiéndole a las personas es que en algún momento de sus vidas ellos entreguen sus pensamientos, sus palabras y sus acciones al servicio amoroso, devocional a Dios. Eso es sañás. Uno puede hacerlo formalmente, con una ceremonia, vistiéndose con túnica naranja, ¿no? Ahí hay, digamos, protocolos formales, pero también hay una forma, digamos, práctica de corazón de hacer esta entrega a Dios, donde quizás uno nunca deje su familia, o nunca deje el trabajo, o nunca deje la vida social, pero sí se entregue en mente, en acción y en palabra a Dios. Y eso es justamente lo que está solicitando Krishna en este verso, que en relación con lo que decía Hari Kirtan con nuestra serie anterior, es justamente la culminación del yoga, ¿no? Es la meta final de quienes practican el Bhakti, es Atma Nivedana, es una entrega completa al Señor Supremo, y es justamente lo que habla Krishna aquí en el 10.9 del Bhagavad Gita. Bueno, para los que se van sumando ahora, estamos en el Chaturshloki, hablando de los 4 versos síntesis o llaves de Bhagavad Gita. Estamos en el segundo verso, en el segundo shloka. Totalmente de acuerdo, Prabhu. Es súper interesante cómo se empiezan a entrelazar, ¿no? Claro. Las series también, la información, el conocimiento, las realizaciones. Incluso estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de palabras, ¿no? Entonces estamos hablando de kirtanam. O sea que también Claro. podemos referirnos a otro episodio, a otro paso de esos procesos. Otra cosa que pensaba muy interesante también, ¿no? Porque pareciera que esta información es como muy confidencial o quizás muy elaborada a veces, ¿no? Uno cuando lee las yastras, ¿no? El verso en sánscrito, pero simultáneamente pensaba, ¿no? ¿Qué hace una persona, no sé, por ejemplo, que le gusta el fútbol o que le gusta, no sé, el ajedrez, lo que sea, ¿no? Y en realidad esa persona en general lo que hacen es pensar en eso, ¿no? Tienen el pensamiento, ¿no? Están pensando siempre ahí en el fútbol, quién juega, a ver el técnico, quién pone. Está hablando de eso, ¿no? Porque se junta con los amigos. Ahí está también la otra, que es que es el cuarto punto que mencionamos, ¿no? Juntarse con gente que haga lo mismo y darse manija, por decirlo de alguna manera. Y haces cosas, digamos, para estar en el tema, ¿no? O si te da el cuerpo, irás a jugar al fútbol, por ejemplo, y si no, bueno, pones el té, le preparas una comida, invitas a tus amigos, ¿no? Generás todo un contexto donde podés colocar tu meditación, tus palabras, tus acciones, y te reunís con gente que también hace lo mismo, Exacto. para lograr un resultado, ¿no? Ahora, lo interesante de la práctica espiritual es que el resultado de cualquier práctica material, como estamos haciendo la analogía, ¿no? Incluso prácticas de autoconocimiento y autoperfeccionamiento, ¿sí? Que pueden ser otro tipo de filosofías que nosotros le llamamos de alguna manera materialistas, en el sentido de que llegan hasta un punto de sattva-guna, ¿no? Son actividades que nos colocan en bondad, ¿sí? Por Claro. ejemplo, no sé, por ejemplo, hacer meditación mindfulness, ¿no? O cualquier otro tipo de meditación. Uno se junta, medita, tiene su grupo, su sangha, incluso se usa a veces las mismas palabras. El problema o la diferencia es que cuando no está Dios involucrado en la ecuación, esa actividad tiene un techo, y ese techo Claro, tiene un siempre es límite. material. Exacto. Son positivas, por ejemplo, ¿no? Hacer mindfulness, hacer Reiki, Sí, 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 claro. claro que es positivo, súper positivo. Ojalá todos hagamos y practiquemos esas disciplinas, porque nos conducen a la bondad, y las personas que estudiamos Bhagavad Gita sabemos bien que el punto, la plataforma, la base
sobre la que el espiritualista se tiene que mover es la bondad. No podemos pasar Exacto. de la pasión o la ignorancia al mundo espiritual. Nos tenemos que posicionar en la bondad. Entonces, si bien son positivas, es interesante que esas acciones, es decir, yo lo que me gustaba mucho del verso en ese sentido, es que Krishna nos está explicando cómo generar hábitos positivos y espirituales en nuestra vida. O sea, cómo Tal cual. moldear tu vida de una manera que cada vez, que siempre puedas avanzar. Bueno, pensá, estudiá de Krishna, pensá qué podés hacer para avanzar espiritualmente, hablá sobre eso, ¿sí? Hacé cosas sobre eso y rodeate de personas que estén haciendo lo mismo. De esa manera te vas a potenciar. Tal cual. Sí, sí, tal cual, Prabhu, tal cual. De hecho, recuerdo un verso de los Yoga Sutras de Patanjali, creo que está en el primer capítulo, que hay una especie de como de fórmula de la alegría según Patanjali, y él dice que uno tiene que juntarse con gente feliz, que una persona que quiere avanzar en el yoga tiene que juntarse con gente feliz. Y algo parecido también ocurre en el Bhagavad Gita. Krishna dice que la práctica del bhakti es shushukam, da mucha felicidad o mucha alegría. Y hemos tenido esa experiencia. Los devotos se juntan y siempre hablan de Dios, siempre hablan de Krishna. Y uno desde afuera podría decir, che, qué aburrido, ¿no? No quieren cambiar de tema, no quieren, no sé, hablar el último estreno de cine, lo que está pasando en la política, o sea, el fútbol, no hay algo más divertido. Pero si vos asistís a cualquier programa Hare Krishna, vas a ver un montón de personas muy contentas, muy felices, muy alegres, siempre hablando de Dios, constantemente hablando de Dios. La fuente de esa alegría, de esa felicidad y ese placer es Dios. Y es como decía Hari Kirtan, si sacamos a Dios de la ecuación, entonces todo va a tener un techo. Y el techo es la materia. Entonces yo puedo hablar de fútbol, pero el fútbol va a tener un límite. Dios es infinito, Dios no tiene límites. Yo puedo hablar infinitamente de Dios. Yo si voy a hablar de autos, los autos tienen un límite. Todo en el mundo material tiene un límite, ¿sí? Esa es la naturaleza del mundo material. Pero si trascendemos la materia y hablamos del espíritu, entonces ahí el diálogo se vuelve infinito, se vuelve innumerable, ¿no? Se vuelve inagotable. Y constantemente nos juntamos y hablamos de Dios. Pero cada vez que hablamos de Dios es fresco, es algo nuevo. Siempre va a haber una vivencia nueva, siempre va a haber un devoto con un conocimiento nuevo, siempre va a haber un verso que desconocía y que ahora de repente me lo están compartiendo, siempre va a haber algún ángulo nuevo, una mirada nueva, una perspectiva nueva, un paradigma nuevo. Dios es infinito, siempre fresco, ¿no? Y por más que hablemos de lo mismo y por más que cantemos la misma canción, siempre hay una melodía nueva, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Y eso da felicidad, eso da alegría. Está en el Bhagavad Gita, están los Yoga Sutras, y acá mismo, ¿no? Krishna dice que los devotos se reúnen, se iluminan entre sí, conversan acerca de Dios, y eso es justo lo que estamos charlando ahora. Y también, perdón, Hari Kirtan, que te robe un segundo más, esta idea de iluminarse No, por entre favor, sí, Raúl. que me parece súper, súper Sí, importante esto de iluminarse entre sí, porque a veces tenemos la idea de que la iluminación va a llegar con un maestro, va a llegar con un gran guru, estamos esperando que alguien baje levitando, la túnica volando al viento, ¿no? Descendiendo de una nube, tenemos como esa idea de una iluminación casi mística, ¿no? Pero la realidad es que los devotos, entre pares, entre amigos, entre contemporáneos, entre ciudadanos de la misma ciudad, de la misma región, pueden lograr esa iluminación entre sí. No necesitan que venga, que descienda alguien, ¿no? Que venga ese maestro increíble, iluminado, para ahora salvar a todo el mundo. Los devotos es muy sencillo, se sientan y charlan acerca de Dios. Y charlando entre pares, entre amigos, aún así, aunque ninguno sea, digamos, un maestro destacado, como el conocimiento que se está compartiendo es trascendental, esa iluminación puede llegar. qué importante, lo que estás diciendo, Raúl. La verdad que es tan
me entusiasma tanto porque el proceso espiritual a veces parece tan complejo, ¿no? Cuando uno se mete en los detalles, en las cuestiones más técnicas, en las cuestiones ritualísticas, eh, y que son todas partes importantes, pero simultáneamente, y compartimos nuestro gusto por el Chaitanya Charitamrita en el sentido de poder ver, leer y disfrutar de esas historias que son entre amigos, ¿no? Y los juegos y las charlas, y cómo justamente lo que dice este verso, ¿no? Cómo los devotos, las devotas se iluminan entre sí, se ayudan, disfrutan del simple hecho de hablar de Krishna, ¿no? Que es algo tan Claro. simple y a la vez tan especial, ¿no? Tan único, ¿no? Prabhupada, creo que lo dice acá, o quizás no, pero porque voy leyendo, después no me acuerdo, pero que es que encontrarse con un devoto de Dios es un hecho muy importante, o sea, no es Exacto. un hecho tan así nomás, ¿sí? O sea, es una misericordia justamente lo que se está hablando en el grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata, ¿no? Bueno, ya se termina, queda el último día. Eh, es una misericordia, ¿no? El hecho de tener la gracia de haber encontrado un libro de Prabhupada y de haber encontrado un devoto que te explique de qué se trata, o de un día pasar por un lugar y escuchar cantar el mantra Hare Krishna, y de pronto, ¿no? Empezar uno a cantar. Yo creo que son hechos tan importantes que a veces uno no se da cuenta hasta que tiene conocimiento de lo divino de ese hecho, de lo trascendental de ese hecho para nuestras vidas, no solo con este cuerpo, sino futura, ¿no? Porque eso cambia completamente tu existencia. O sea, poder acceder a un vínculo divino con Krishna y con sus devotos es el camino. O sea, ya subiste un pie al avión, ¿no? Al avión hacia el mundo espiritual. Bueno, Sergio dice una Tal cual. esposa devota. Prabhu, Sergio, bueno, es así, o sea, que Krishna te haya dado esa posibilidad de poder servir a tu esposa hasta el último momento. Lo hemos hablado con Sergio, es una bendición, es haber tenido Tal cual. una gran misericordia, porque hay personas que simplemente nunca se cruzan con un devoto, o se cruzan, pero es difícil a veces después, no hay en la ciudad, qué sé yo, uno está lejos, el trabajo, cosas, pero que de pronto Krishna te dé esa misericordia también, como le dio a Prabhu Sergio, de cuidar a una devota muy querida, que hacía un gran Muy querida. servicio, Ujú. un servicio que Prabhupada no era un servicio secundario, ¿sí? Traducir el Srimad Bhagavatam es un servicio, creo que top para los devotos, Tal entonces cual. tener esa gracia, yo creo que uno ahí en un momento eso cae, hace clic, ¿no? Y uno entiende la potencia de ese hecho, ¿no? De hecho, bueno, Sergio ahora es un devoto del Señor, ¿no? Gracias a Lalita Brayagopi. Bueno, nuestras bendiciones y para ella y para vos, Prabhu, también, sabes que te acompañamos. Sí, sin duda. Eh, bueno, Prabhu, y también me gustaría remarcar otro verso que A seleccioné, ver. si me lo permitís, Sí, porque claro. Krishna dice, bueno, Machita, ¿no? Con la mente puesta en Krishna, ¿no? Entonces, y hablamos que ese pensamiento en Krishna, o pensar en Krishna, y gracias a vos, Prabhu, a Sergio Prabhu, por estar con nosotros siempre y compartir la sangha. Eh, entonces, ¿cómo? Y de hecho, si no me equivoco, Lila Tanu hizo una pregunta al respecto. ¿Cómo A ver. desarrollar esos pensamientos conscientes de Dios? Tengo el verso, Lila Tanu, para vos. Verso A ver. 8, La respuesta. 8-9. 8-9 de la Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 9. Arjuna
ya le había preguntado a Krishna este tema, ¿no? Bueno, ¿cómo pienso en vos? Y Krishna le dijo, y estamos hablando de que ese pensamiento del que se está hablando ahora es más que un pensamiento, es una meditación, porque lo que se pone no es solo la mente, sino la conciencia, ¿sí? Chitta, ¿no? Chit. Y Krishna dice, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que es siempre una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental más allá de esta naturaleza material, ¿no? Bueno, yo elegí este verso, hay muchos versos que se podrían elegir para plasmar o graficar cómo el devoto debe meditar en Dios para servir a Dios, ¿sí? Entonces, para destacar es que es una persona, ¿no? Entonces, meditar constantemente en la persona suprema, en Dios como persona. Es muy difícil servir, hablar, ¿sí? Pensar y juntarse a charlar con otros sobre algo impersonal, sobre una energía, ¿no? ¿Cuánto puedes estar hablando sobre una energía? O sea, che, qué energía, es un espectáculo, ¿no? Esa sensación. Sí, bueno, está bien. Podés juntarte una semana por ahí a charlar sobre 2 semanas, pero 10 años no va a poder estar porque ya no sabes qué decir. Sí, como dijo Prabhu Arjuna Saka, Krishna, y como decía Prabhupada, ¿no? Las noticias del mundo material se agotan rápidamente, ¿no? Por eso los noticieros están todo el tiempo metiendo cosas nuevas. Las noticias del mundo espiritual son siempre nuevas por naturaleza, no se agotan nunca, ¿no? Entonces, esta idea de meditar en Krishna, por ejemplo, podemos agarrar este verso, el 8-9, y leerlo todos los días y enfocarnos en eso, ¿no? Aquel que lo sabe todo, ¿no? Ese aspecto de Paramatma que tiene Dios, que tiene Krishna, que es el más antiguo de todos, digamos. Él empoderó a Brahma para que construya el universo, que es el controlador, es el Ishvara, ¿sí? Que es el más pequeño que lo más pequeño, trae ese aspecto Paramatma está, o atómico, ¿no? De Krishna dentro de los átomos. Por eso me gustaba el verso, ¿no? Es muy completo, es luminoso como el sol, es trascendental, o sea, tenemos muchas herramientas para, para elaborar ese punto 1 o ese Smaranam. También pueden ir al episodio 3 de la serie anterior, cómo meditar en Krishna, ¿no? Que hay mucha información más también. Bueno, quería compartir ese verso también, Prabhu, porque me resonaba a que tenía que ver. Muy bueno, muy bueno. Me gustaría aportar esto de que los pensamientos hay que nutrirlos. Uno tiene que alimentar el pensamiento, ¿no? Y depende de qué combustible uno le está poniendo a la mente, es el producto que después va a salir. Entonces, acá estamos encontrando versos en el Bhagavad Gita donde Krishna nos da, digamos, un parámetro para la meditación. Tipo, bueno, vamos a meditar en esto, vamos a meditar en que Dios es una persona, vamos a meditar en que Dios es luminoso como el sol, vamos a meditar con que esto... Entonces, es como si uno fuera una meditación guiada, ¿no? Y hay una persona que está hablando, bueno, ahora estamos en la playa, sentimos la brisa, vemos el atardecer. Bueno, similarmente, Krishna está dándole una meditación guiada a Arjuna, le está alimentando sus pensamientos, ¿no? Le está dando información para transmutar el pensamiento. Si nosotros nos alimentamos de, no sé, tristeza, malas noticias, bajones, tragedias, y bueno, mi pensamiento se va a alimentar de toda esa información o esa energía baja. Ahora, si empiezo a alimentar mi pensamiento de espiritualidad, trascendencia, de Dios, de lo divino, bueno, también el pensamiento se va elevando, se va volviendo cada vez más sofisticado, cada vez más complejo, cada vez más refinado. Así que, aportando lo tuyo, Hari Kirtan, también decir esto, ¿no? De que tengamos cuidado de qué alimentamos el pensamiento, ¿no? ¿Qué le damos de comer a la mente? Porque después eso sale un producto de ahí, va a salir algo de ahí, de esa mente. Ese pensamiento va a fructificar en algo. Entonces, si le damos de comer bien, mantenemos la mente sana.
Sí, yo creo que podríamos también, ya lo mencioné, pero a raíz de lo que vos decís quiero reforzar esa idea, ¿no? Que Krishna acá está presentando las bases de cómo, del estilo de vida Vaishnava, ¿no? Del estilo Claro. de vida del espiritualista. El estilo de vida de un espiritualista tiene que ver con crear hábitos positivos, hábitos espirituales. ¿Cómo se crean los hábitos? Bueno, eh, hay libros específicos para eso que se pueden leer, pero básicamente justamente reforzando un estímulo y una recompensa, ¿no?, sobre ese estímulo. Entonces Krishna dice, bueno, pensá constantemente en mí, habla, ¿sí?, sobre mí, hacé cosas en base a mí. Y es interesante pensarlo desde los hábitos, porque también se da así naturalmente en la vida de los devotos y las devotas o de los espiritualistas, que es algo muy gradual, que es algo, además de gradual, en lo que se tiene que invertir, como vos decías, tiempo para reconfigurar nuestras prioridades, ¿no? Lo que Bueno, decíamos hoy, ¿no? Si vos, qué sé yo, te gusta un tipo de deporte o algún tipo de ciencia o lo que sea que te guste, o el arte, vos configurás tu vida para que todo se entremezcle con ese interés que vos tenés, ¿no? Entonces, el espiritualista empieza a reconfigurar su vida, teniendo en cuenta este verso, para ir también en base a lo que decía Lilatanu, ¿no? Empezás a, qué sé yo, por ejemplo, ponés cuadros de Krishna en tu casa. En tu biblioteca tenés libros que hablan de Krishna. ¿Sí? Haces un altar en tu casa, un altarcito, invitas a otros devotos, otras devotas, otros espiritualistas, y de pronto en tu celular tenés videos de Krishna, tenés grupos de WhatsApp que hablan de Krishna, en tu Instagram lo mismo. Entonces empezás, que hay una palabra que usa mucho Chandramukha Swami que a mí me gusta mucho, empezás a saturar tu conciencia con Krishna. Entonces saturás tu conciencia de forma espiritual, ¿no? Y de esa manera generas un estilo de vida consciente de Dios que como vos decías, en base a lo que vos decías, ¿no? Que hay que nutrir ese estilo de vida, ¿sí? Porque claro. uno puede saberlo, lo puede hacer un poco, pero si eso no tiene una nutrición constante, eso se queda, se muere, ¿no? Tal cual. Y de hecho, una de las cosas que quería mencionar que me parecía hermosa, que está en el significado de Prabhupada, no sé si dijiste lo de nutrir basado en eso, pero tiene mucho sentido, donde Prabhupada habla de la enredadera del Bhakti, cita a Chaitanya Mahaprabhu, dice este servicio devocional es como una semilla y si se planta en el corazón de una persona y ésta se dedica a oír y cantar, Shravanam Kirtanam de la serie anterior, el mantra Hare Krishna, la semilla del árbol fructifica con ese riego regular, ¿no? Y describe Prabhupada, que eso me parece, si alguien tiene Bhagavad Gita, la versión de Srila Prabhupada tal como es, por favor léanlo porque es hermosa la descripción que hace. Cómo esa planta del Bhakti, ¿sí?, esa semilla prospera, se convierte en un brote, después en una planta. Es muy místico porque Prabhupada explica que esa planta que crece en nuestro corazón, ese sentimiento, esa planta amorosa, ese sentimiento amoroso, atraviesa el Brahmayoti, o sea que pasa por la realización Brahman y sigue adelante hacia Goloka Vrindavan, que es Krishna, el planeta de Krishna, o ya llega hasta el planeta de Krishna y sigue Prabhupada, hasta llegar a los pies del loto del Señor Krishna. Cuando esa enredadera eh, se desarrolló, pasó por el Brahman impersonal o por el Brahmayoti, entró a Goloka Vrindavan, llegó hasta los pies de Krishna, el devoto se vuelve puro, se vuelve estable y sus pensamientos, palabras, acciones, sus relaciones están fijas en Krishna las 24 horas, dice Prabhupada. Es hermoso como lo dice Prabhupada, no lo quiero leer para no extendernos, pero es muy increíble y muy místico también, ¿no? Qué bueno, pero bueno, aprovechen, ya tienen tarea para el hogar. Pueden ir a leer
el significado de ese verso y bueno, ahí esa descripción increíble de la enredadera del Bhakti. Harikirtan, puede ser que alguien nos haya escrito y nos haya hecho una Sí, consulta. a ver, acá la tengo. Primero, hoy Prabhu está muy concurrido Muy el chat, bien. todo. La verdad que hubo una revolución acá. Sí, Así me gusta. Agu ST89 dice, Hare Krishna, una consulta. A veces veo videos de un lama budista, paramita. El budismo habla del nirvana. ¿Eso sería la superalma localizada o la porción impersonal de Dios? O sea, nirvana. Muy buena la pregunta. Prabhu, si querés empezar. ¿Arranco yo? Sí, Bueno, Agu, te cuento, según mi entendimiento, hoy en día, cuando hablamos de budismo, tenemos que hacer ciertas aclaraciones de qué tipo de budismo estamos hablando, porque una cosa es el budismo original, el budismo de Buda, y otra cosa es la cantidad de derivados que ha generado el budismo a lo largo de los siglos, ¿sí? De hecho, hoy en día el budismo que conocemos en Occidente es algo que se llama sincrético, es una tradición que adhiere a otras ideas de otras tradiciones y por ahí no está tan el original, el budismo original. Yo voy a ir al budismo original, ¿sí? Porque no conozco todas las variables que hay hoy en día, pero sí conozco algo sobre el budismo original. Lo que te puedo decir que nirvana, según el contexto budista original, no es ni la superalma localizada, o sea, no es param atma, y tampoco es el aspecto impersonal de Dios, tampoco es el Brahman. Nirvana literalmente significa cese o nada, ¿sí? Es el cese de la existencia, es la nada. Es muy parecido a un concepto griego que todos hemos mencionado alguna vez, pero no lo usamos en Occidente de la misma forma que lo usaban los griegos. En la palabra utopía, ¿conocen la palabra utopía? Para nosotros la utopía es algo idílico, no es como el mundo perfecto, es una utopía. Pero en realidad en griego antiguo, utopía significa ningún lugar, significa eso, la nada. Y nirvana es eso, es la nada. El budismo original no se refería a Dios, no se refería al alma. Buda no habló de Dios, no habló de la trascendencia, no habló del espíritu. Buda vino a impartir principios y valores muy sencillos, siendo el principal la no violencia, el ahimsa. Vino a predicar contra la matanza de animales, o sea, muy sencillo para que las personas puedan adherir a virtudes y valores muy básicos para poder convivir en sociedad. Él nunca habló de Dios, nunca habló del alma, sí habló del sufrimiento, y la propuesta budista original para acabar con el sufrimiento es acabar con la existencia, es dejar de ser. Y ese es el nirvana, eso es lo que se busca cuando uno alcanza el nirvana, el cese de la existencia. Agu, si alguna vez escuchaste este podcast, ya te vas a dar cuenta que esa idea es totalmente contraria a la idea del bhakti. El ser en el bhakti es inmortal, es imposible de matar. No existe un cese de la existencia, porque el ser siempre fue, siempre es y siempre será. O sea que son dos ideas como totalmente contradictorias. La idea o la cosmovisión que tiene el budismo original con las ideas o la cosmovisión que tiene el bhakti. En ese caso, nirvana no es ni la superalma localizada, ni es la porción impersonal de Dios, porque en ese contexto del budismo original, Dios no estaba en la ecuación. Prabhupada, de hecho, traduce budismo como ateísmo. Hay varios significados de Prabhupada donde él hace una analogía entre el budismo y el ateísmo. Chaitanya Mahaprabhu también, en el Chaitanya Charitamrita, él tiene sus encuentros con los budistas y tienen grandes desacuerdos espirituales, filosóficos. En mi humilde opinión, el budismo ni siquiera es una religión. El budismo es más bien una filosofía. Porque para que algo sea una religión, tiene que haber un religare, tiene que haber un revincularse, un reconectar, tiene que haber un yoga. Y si la filosofía que yo adhiero o estudio no tiene a Dios en la ecuación, entonces ¿a qué estoy religando? ¿A qué estoy revinculando?
Entonces, más que una religión, en mi humilde opinión, el budismo es una filosofía, y dentro de esa filosofía, por lo menos en su carácter original, Dios no existe, el alma no existe, y este nirvana no tiene nada que ver con lo divino, tiene que ver con simplemente dejar de ser, dejar de existir. Eso significa nirvana. Hari Kirtan, vos, si sabés, para No, aportar es muy algo. buena la respuesta, Prabhu, me pareció genial. En base a lo que habíamos hablado del mindfulness también, ¿no? Claro, Son prácticas que pueden ser muy positivas en estos principios que vos decías. Y también es interesante lo que vos decís de las ramas del budismo, porque, por ejemplo, nosotros estuvimos en contacto hace muchos años con un maestro budista vietnamita, y ellos tenían todo armado como eh, sí, una cosmovisión muy similar a la nuestra, solo que en vez de estar Krishna, estaba Buda. Y ellos claro. meditaban para llegar al planeta de Buda. Entonces, el nirvana en ese caso, pero es lo que dice Arjuna Saka, también habría que ver el lama justo a qué tradición pertenece. Claro, que Ellos hablaban de por llegar monte al del budismo planeta de habría. Buda, Claro. exacto. Pero bueno, eso ya es, como coincido totalmente con vos, Prabhu, que filosóficamente hablando, el nirvana no tiene nada que ver con Dios en ese contexto, ¿no? Sí, señor. Gemalata Rada Qué consulta, mala tarada. dice, sí, sí o sí deberíamos pasar por Brahmayoti para llegar a Goloka Vrindavan. Es una pregunta interesante, ¿no? Yo siempre eso lo respondo o lo pienso desde que Krishna es un todo completo, ¿no? Entonces, si yo quiero ir al sol, tengo que pasar por el brillo del sol y sí, me puedo teletransportar y aparecer ahí, pero de alguna manera, aunque no haya hecho un paso, es verdad que el Bhakti te lleva directo a Krishna, pero Claro. Krishna también es esa refulgencia. Entonces, es interesante como explica Prabhupada, ¿no? La persona suprema, de ella derivan Paramatma y el Brahman, ¿sí? Pero en realidad son manifestaciones de un mismo ser, ¿no? Es decir, yo para llegar a Krishna tengo que pasar por la energía de Krishna, y yo para responder simple diría que sí, porque es natural, ¿sí? Aunque no sea el objetivo del devoto, el devoto realiza el Brahman impersonal en el sentido de que realiza ese sat, ¿no? El devoto realiza Sat Chit Ananda, ¿no? Porque realiza Ananda, que es la realización de Krishna como persona, ¿no? Ese disfrute personal con Krishna es Ananda, ¿no? Pero también realizó el Chit porque sabe que Krishna está dentro de todos, como Paramatma localizado, y también realizamos el Brahman impersonal en el sentido de que entendemos que todo es energía de Krishna, ¿sí? Entonces yo no lo tomaría por ahí, Gemalata, como cosas separadas, sino como un mismo paquete en el que están esos tres aspectos, y que está bien que si arrancás de abajo para arriba no es lo mismo. Es decir, podés realizar el Brahman y quedarte chueco sin las otras dos patas, ¿no? Podés realizar el Brahman y el Paramatma, como hace el Ashtanga Yogi, y quedarte sin el Bhagavan. Pero quien realiza el Bhagavan, que somos los devotos de Dios, indefectiblemente realizamos los otros dos, ¿sí? Es decir, de abajo para arriba no es lo mismo que de arriba para abajo. Pero el devoto de Krishna, o sea, indefectiblemente va a tener las tres realizaciones en el mismo paquete. Ese por lo menos es mi comprensión. No sé, Prabhu, si querés agregar algo. No, coincido perfectamente. Solamente agregaría, el Bhakti sí lleva derecho a Krishna, o sea, el Bhakti va derecho a Bhagavan. Lo que yo lo único que agregaría es que el Bhakta, o sea, quien practica Bhakti, no se distrae con el Brahmayoti. Eso sería. Totalmente. O sea, uno puede pasar por ahí y seguir de largo, porque ese aspecto de Dios no le atrae tanto como el aspecto personal. Entonces, al no estar distraído, va derecho a Bhagavan, va derecho a Goloka Vrindavan. Bueno, acá lo explica Prabhupada en este significado cuando habla de la enredadera, ¿no? Que en realidad está citando a Chaitanya Mahaprabhu, que la enredadera o el amor del devoto pasa por ese Brahman,
forma impersonal. No se distrae, como dice Prabhu Arjuna Saka, está bueno eso. Hay una persona, Ravelo Diluca, dice, ¿en qué capítulo encontramos la planta del Bhakti? Bueno, acá Prabhupada dice Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Ahí está súper explayado. Y si no, yo lo que estaba leyendo es el verso que nos tocaba hoy del Chaturshloki, que es el capítulo 10, verso 9 de la Bhagavad Gita, el significado de Srila Prabhupada. Muy bien. Bueno, ¿Qué más tenemos? ¿Hay más? Epa, sí. Leí la pregunta. Sí. No, espera que ya lo perdí, ahora yo soy muy malo para esto. Acá lo tengo. Giselle manda saludos también, así que un saludo grande para Giselle. Bien. Sí. Dice Giselle que están los devotos copando el Instagram. Muy bien. Como corresponde. Este verso dice eso, ¿no? Que los devotos nos divertimos hablando de Krishna. Bueno, Prabhu Adi dice, desde mis inicios en este proceso estuve acompañado de devotos que me hacían una bajada de línea de las enseñanzas de Krishna, Prabhupada y mi guru. Las realizaciones en asociación de los devotos es fundamental. Yo siempre fui duro para aprender a través de la lectura y eso me ayudó a estar firme hasta el día de hoy. Gracias, devotos. Excelente podcast. Bueno, hermosas palabras de Prabhu Adi. Hermoso. Lo que estamos hablando, Prabhu, es así. La misericordia de encontrarnos con devotos amorosos que nos puedan ayudar, que nos puedan simplificar las cosas, explicarnos las cosas al nivel en el que podamos entenderlas, ¿sí? Es muy bueno eso. Y como dice Prabhu Adi, la erudición no es el objetivo, no somos gyanis, ¿sí? Somos bhaktas. El objetivo es el amor, ¿sí? Entonces, es necesario conocimiento, sí, Krishna lo explica, lo dice, pero el conocimiento no necesariamente erudicional, ¿no? El conocimiento de cómo servir a Krishna, cómo agradar a Krishna, y eso lo aprendemos estando con los devotos. Si podemos leer también mejor, y si no, estando con los devotos, escuchando a los devotos, asociándonos con los devotos, naturalmente uno lo va a ir incorporando. Hermoso. Tal cual. Acá estoy viendo que Petty pregunta, ¿cada cuánto hacen estas transmisiones en vivo? Bueno, cada 15 días, cuando pinta, pero cuando Krishna quiere. En general cada 15 quincenales, sí, pero a veces, si justo el cambia el mes, 2 veces por mes seguro lo hacemos. Así es, Petty, 2 veces por mes estamos. ¿Y qué más tenemos acá, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, nos despedimos entonces. Un saludo grande a todos los que están del otro lado. Hoy la verdad que fue muy linda la participación de todos, muchísimas gracias. Y leo, si quieren, por última vez el verso, y con esto nos vamos. Hoy tuvimos en el Chaturshloki, en el verso 10-9 del Bhagavad Gita, los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Esto es Bhagavad Gita 10.9, Hare Kirtan, un espectáculo. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Prabhu, y también agradecer a los devotos y la devota que hoy tuvieron una activa participación. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos en 15 días para seguir con el Chaturshloki. Gracias, Prabhu, Arjuna Saka, como siempre. Gracias, Hari Bolo, cuídense todos, Hare Krishna. Abrazo grande, Hare Krishna. Hari Bol.